Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión en vivo y en directo hoy, abril 19 del año 2022. Quiero saludar rápidamente a los hermanos que también están conectados en el Zoom. Magali Pérez, un abrazo a la distancia, bienvenida. También a Luz Marina. También quiero saludar a mi hermano Víctor Macei allá en Colombia, a nuestro hermano y amigo Gabriel Pereira, un ministro del Evangelio allá en Rafael Castillo. Un abrazo a la distancia. También tenemos a Romina Vázquez en Argentina. Tenemos también a Sofía, nuestro hermano Mauricio. Mauricio, un abrazo a la distancia allá en España. Tenemos también para Julio Jiménez, para nuestro hermano y amigo Virlet Mena, batallando ahí, llevando el evangelio a todos esos hermanos allá en Nicaragua. Gladys Torres y Martita Egma. Mis hermanos, qué bueno verlos. Les mando un abrazo a la distancia. Quiero saludar también a nuestra hermana Vanessa, ahí nuestra hermana diaconisa, ahí también predicando el evangelio a todos los hermanos en el bus, caminando en la calle, en el parque. Dios bendiga a la hermana. Dios bendiga. Acuérdense que el mensaje de salvación, todos nosotros tenemos esa responsabilidad moral de predicarlo. No, mi hermano David, ya no existe pastora. Una cosa es el pastorado femenino y otra cosa es que tenemos que predicar el mensaje de salvación a toda criatura. A toda criatura, en el parque, que usted va caminando no sé, va a comprar algo al supermercado y se encontró por alguien, si de pronto lo invitaron ahí a un bautizo, de pronto alguien, también nos ha pasado, nos invitan por ejemplo a un funeral, hace un par de meses me tocó ir a un funeral de este lado. La madre de un hermano, amigo y pastor que está en Perú, pues había fallecido y me tocó llevar el mensaje también de este lado. Entonces nosotros no tenemos que limitar el mensaje, no tenemos que quedarnos. El pan de vida, ese pan de vida que el Señor le ha dado por gracia. Usted no tiene que agarrar el pan, nunca faltan las personas que son mezquinas, ¿no? Que agarran el pan, comen su pedazo de pan y lo esconden. ¿Qué pasa cuando ustedes esconden un pedazo de pan y ese pan está guardado 3, 4, 5 días, 7 días? Ahí lo tiene arrinconado. Le cae moho. Le cae moho. Entonces ese pan de vida, usted tiene que agarre su pedazo, ejecute, viva el evangelio y comparta a todo el que más pueda. Si nosotros retenemos el mensaje, eso es una injusticia. Ya vamos a arrancar en el tema. Vamos a hacer una recapitulación del capítulo anterior. Perdón, recapitulación del capítulo anterior. Mira cómo por ahí usé un pleonasmo de una manera indirecta. La Biblia está llena por cierto, de muchos géneros literarios, ¿no? También tenemos pleonasmo, también tenemos una sinécdoque, también tenemos hipérbole. Por ejemplo, 1 Corintios 13:1, ustedes recordarán que decía el hermano Pablo que aunque te sepas de memoria de la A a la Z toda la Biblia, aunque hables en lenguas angélicas, mi hermano, no es que existan las lenguas angélicas. No es que exista la lengua, lo que pasa es que Pablo está haciendo un énfasis, está usando una figura literaria, una hipérbole, una exageración para connotar algo. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Quiero saludar también a nuestro hermano Heider Escobar, un abrazo a la distancia. Linda la producción, lindo el nuevo video del Ministerio Vía Libre, maravilloso, maravilloso. También para Viviana Basualdo, nuestra hermana, Rubén Ramírez, Juana Razuk y Patricia Rivera. Mis hermanos, espero que hayan traído sus Biblias. Si alguien no ha traído su Biblia, por favor, consíganse, llamen a un cristiano y que le presten o que le alquilen una Biblia, por favor. Es importante. Ya a estas alturas del partido, venir sin Biblia, imagínense. Pero bueno, por lo menos como en el mundo católico romano, que tienen abierto la Biblia en la entrada de la casa en Salmos 91, con 2 libras de polvo, pero por lo menos está, ¿no? Por lo menos está. Nosotros tenemos que tener la Biblia. Pero bueno, ¿qué les parece, mis hermanos queridos, si vamos a orar previo al ingreso del tema, ¿no? Mi hermano Gabriel, ¿qué te parece si nos ayudas con la oración de esta noche? Por favor. Sí, cómo no. Hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor. Bendito Padre Todopoderoso, te damos gracias por un día más de vida, porque podemos decir que hasta aquí nos has acompañado. Te damos gracias, Señor, por
por todas las bendiciones, por todos los cuidados que hemos recibido. Señor, te damos gracias también por apartar este tiempo para poder estar estudiando tu palabra, para poder compartir en coinonía con mis hermanos, Señor. Te damos y te pedimos que estés iluminando a nuestro hermano David para que él nos pueda expresar y compartir de lo que tienes preparado para nosotros. Bendito Rey, te pedimos que esta palabra la podamos atesorar en nuestros corazones para poder vivir el Evangelio y poder compartirlo también, Señor, de la misma manera que nos las comparten a nosotros. Señor, en esta noche oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Amén, mis hermanos. Bueno, para las personas que están viendo la transmisión en vivo y en directo, le voy a poner el texto en pantalla. Y pues no lo voy a poner para nosotros aquí, porque pues se supone que hemos traído nuestras Biblias, ¿eh? Por si acaso. Así que vamos al libro de Romanos, capítulo 2. Por favor. De pronto mi hermano Víctor Macei nos puede regalar la lectura. Conforme usted va leyendo, yo voy haciendo un scroll down. ¿Cómo se dice scroll down, mi hermano? Que a veces se me olvida. Voy bajando. Okay. Romanos capítulo 2, versículo del 1, lo puede leer hasta el 16 si ustedes saben. Hasta el 16. Correcto. Buenas noches a todos, bendiciones de todos los lugares donde nos conectamos. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Antes de empezar con el versículo 1, quiero hacer una recapitulación de lo que vimos en la transmisión pasada. En el capítulo anterior, Pablo asegura que los seres humanos pueden conocer a Dios a través de la creación, al igual que aquí también asegura que todos los seres humanos tenemos una conciencia moral interna dada por Dios. Atentos con eso.
Es muy importante. Estos dos testigos, la creación y la conciencia, son las bases para la condenación por Dios de toda la humanidad. Aún aquellas personas que no han estado expuestas al Antiguo Testamento o al Evangelio. Nosotros, los seres humanos, somos responsables porque de alguna manera, directa o indirecta, hemos conocido a Dios, estamos conociendo a Dios o algunos van a conocer a Dios. Los seres humanos somos responsables porque hemos vivido de acuerdo a la luz que hemos ido recibiendo. Y en algunos casos que vamos a recibir más adelante. Empezamos con el versículo 1. Por lo cual. Cuando dice por lo cual, acuérdense que esto es como una bisagra de la puerta. O sea, como que algo viene anteriormente hablando. Recuerde que nosotros tenemos que, cuando estudiamos las escrituras, nosotros no solamente tenemos que leer un texto, sino también su contexto. Atentos con eso. Hay textos que aparentemente tienen un significado, pero tenemos que leer todo el contexto. Le digo algo rapidito. Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Espérate. Ese es un texto fuera de contexto. Para entender a qué se refería Pablo, tenemos que leer el contexto anterior. Incluso hay textos que para poderlo entender tienen que leer desde capítulos anteriores. Ya recordamos pues que lo que pasó con el carcelero de Filipos. Esa promesa de creer en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Eso fue una promesa específica para alguien específico, bajo un contexto específico, en una circunstancia específica. No es que tenemos que agarrarnos de esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Ya, basta con que uno en la casa crea en Jesucristo. No importa que mi hermano de sangre que murió siendo un hechicero también se va a salvar. Lo vamos a ver en las bodas del Cordero. No importa que mi prima que también vive aquí, que practica cosas que desagradan a Dios y de repente murió trágicamente, también se salvó. No importa. Recuerden. Pero bueno, tenemos que leer el contexto. Por eso que le arrancamos diciendo por lo cual. Es como una bisagra, ¿no? Viene hablando de algo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. La palabra ahí, inexcusable, la palabra ahí es anapológetos. Literalmente significa sin defensa legal. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. La Reina Valera del año 1960 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Hay otras versiones que dicen, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que tú seas el que juzga. Por eso no tienes excusa, en otras versiones. Quien quiera que seas tú que estás juzgando, que juzgas. Lo que literalmente está diciendo es sin defensa legal. Y esto es un énfasis del por qué originalmente fue puesto en la oración griega para aumentar su significado. De allí que algunas versiones dinámicas de algunas versiones de la Biblia hacen que el texto pierda fuerza o se desvíe del verdadero significado. Ustedes recordarán, hay un texto en el libro, en Mateo, que menciona que cuando nuestro Señor Jesús vio pues a la multitud, el texto menciona y sintió compasión, porque andaban así sin pastor, etcétera, etcétera. Cuando se hizo la traducción, tomando del original griego y ya lo pasaron, tomando el original griego y lo pasaron pues a la versión Reina Valera, en español, a King James, en inglés, etcétera, etcétera. No tomaron en consideración ciertos textos que en el griego tiene peso.
tiene mucho significado. Es más, a ver, le voy a explicar. Mateo dice, y sintió compasión por la multitud, el Señor Jesús, en Mateo. Pero ahí la palabra es esplagnisomai. Y esa palabra esplagnisomai literalmente significa que se le removieron las entrañas de ver a toda esa multitud prácticamente como que sin pastor, como que andaban por ahí, o sea, eso para que lo tengan presente. Hay muchas traducciones dinámicas, por así decirlo, o versiones dinámicas de ciertas Biblias que no, o sea, como al momento de la traducción no le pusieron ese peso al texto que está mencionando. Ok, sigamos, mis hermanos, eso para que lo tengan ahí presente. Ok, lo que literalmente está diciendo ahí es sin defensa legal. Y esto es un énfasis, como había mencionado, del por qué el original fue puesto en la oración griega para aumentar su significado. De allí que algunas versiones dinámicas pues hace que pierda fuerza o se desvíe del verdadero significado en algunos casos. Por eso es que hay textos que como que, sabes que no lo entiendo. Por eso tenemos que ir al contexto. Seguimos, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Cuando el texto menciona mas sabemos, este pronombre probablemente se refiere a otros judíos, aunque podría referirse también a cristianos. Noten, mis hermanos, que Pablo regresa a su familiar técnica de preguntas y respuestas. Es decir, una diatriba, que es una presentación de una verdad usando un supuesto objetor u opositor. Esta técnica fue usada por Habacuc, también fue usado por Malaquías y por los rabinos, al igual que los filósofos griegos como Sócrates y los estoicos. Cuando el texto menciona sabemos que, Pablo asume que sus oyentes tienen cierto grado de conocimiento en contraste con los paganos inmorales. Cuando el texto menciona el juicio de Dios, la Biblia es clara en cuanto a esta verdad. Pues todos los seres humanos, mis hermanos, daremos cuentas ante Dios por el regalo de la vida que Él nos dio. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46 lo corrobora. También Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Aún los cristianos estaremos delante de Cristo para darle cuentas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Debemos recordar que la Biblia dice que debemos juzgar con justo juicio. Juan capítulo 7, versículo 24. Mis hermanos, muchas veces nos critican, nos acusan y en algunos casos hasta nos insultan. Porque decimos que juzgamos y que no predicamos y que ustedes deberían dedicarse a estar solamente llevando comida a los necesitados. Y dejen de estar juzgando a mi pastor, mi pastora, mi profeta, mi doctor y lo que sea. Mis hermanos, la Biblia dice claramente que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y después dice que el segundo mandamiento es similar, y al prójimo como a nosotros mismos. En esos dos mandamientos se cumple toda la ley y todos los profetas. Ojo con Mateo, se lo digo, Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40, para que lo vayan a corroborar. Entonces, parte del amor a Dios y parte del amor al prójimo también es exponer estas verdades. También es mencionarle, oye, ten mucho cuidado, mi hermano querido. Un ejemplo, perdóname, Gabriel, voy a tomarte ejemplo. Mi hermano Gabriel, no vayas a ese lugar. Ese lugar están usando el shofar. Te dicen Yeshua HaMashiach. El problema no es tanto que se disfracen de judíos. El problema es que hay detrás de todo esto. Cuando una denominación son realmente una secta, los judaizantes, porque pisotean el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo.
Parte del amor al prójimo es advertir, mi hermano Gabriel, ¿por qué vas a ir allá? Si ellos te mandan o te quieren arrastrar de regreso al Sinaí para que cumplas Éxodo 20. Y ya sabemos que Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 33 menciona que ese pacto, pues ellos no lo pudieron, ellos rompieron prácticamente, bueno, lo rompieron ese pacto. Y por eso es que estamos nosotros en el nuevo pacto, en el pacto de nuestro Señor Jesús, el cual puso su ley moral, las grabó en nuestros corazones. Ya no, para nosotros, los cristianos, no tenemos que el tema de la circuncisión, que guardamos el sábado, que las 7 fiestas de Israel, y que tenemos que comer comida kosher, y que cuidadito con comer arepa de chicharrón. No, nada de esas cosas. No. Nosotros no tenemos... Mi hermano, yo nací en Ecuador. Yo no estoy obligado a disfrazarme de judío para poder, me hago entender, para poder ganar la salvación. Ni tampoco nadie va a ganar la salvación por haber nacido geográficamente en Israel. Eso no existe, mi hermano. Fuera de Cristo no hay salvación. Es el único camino para llegar al Padre. Entonces, parte del amor al prójimo. Mi hermano Gabriel, ¿qué haces yendo allá? En esa sinagoga de Satanás. De pronto Gabriel, si es una persona que el Espíritu Santo lo ha traído de muerte a vida, está fresquito, es un cristiano fresquito, lo está preparando y le está abriendo cada vez más el entendimiento y cada vez va teniendo más fe, porque está leyendo las Escrituras. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. La fe no va a venir porque yo no leo las Escrituras, porque como algunos dicen que la mucha letra mata, me acuesto a dormir y después yo tengo un sueño profético y etcétera, etcétera. Así no es. Entonces, parte del amor al prójimo es decirle, ¿sabes qué? Vas por mal camino. Hay caminos que el hombre cree que son pues caminos correctos, pero su destino es de muerte, dice un proverbio por ahí. Así que, mis hermanos, seguimos. Si mal no recuerdo es Proverbios 14:12. Bueno, seguimos. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Mire qué fuerte las palabras de nuestro hermano, ¿no? Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. La forma gramatical de la pregunta retórica de Pablo espera un no como respuesta. Cuando el texto menciona y piensas esto, este es el verbo griego logizomai, el cual Pablo lo usa con frecuencia. Lo pueden corroborar si quieren en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Cuando el texto menciona, oh hombre, esta es la misma expresión idiomática del versículo 1. Seguimos, versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí la palabra arrepentimiento en el original griego es metanoia, que significa arrepentirse, o arrepentimiento, cambiar de rumbo, cambiar de curso. Esta es también una pregunta en el griego, literalmente dice aguante o tolerancia de Dios. El término griego para longanimidad es macrotumian, que significa soportar a otro. Cuando el texto menciona las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, los humanos con frecuencia han malentendido la gracia de Dios, su misericordia y su paciencia, y lo han convertido en una oportunidad de pecar en vez de arrepentirse. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Mis hermanos,
la gracia no es una licencia para pecar. Una cosa es que nosotros somos salvos para obras, no por obras. Somos salvos para obras. Las obras que nosotros hacemos es la consecuencia de que hemos nacido de nuevo. Pero porque nosotros hemos sido salvos por gracia, eso no nos da la licencia para pecar de una manera deliberada. Si usted peca de una manera deliberada, porque hay muchos que nos acusan de SSS o salvos siempre salvos. No, mis hermanos, nosotros no promovemos pecar deliberadamente. Pero tampoco vamos a decir, nunca más vamos a pecar, porque soy cristiano. Mentira, mentira. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y Primera de Juan capítulo 1 versículo 10 dice claramente que si nosotros decimos que no mentimos, lo hacemos mentiroso al Señor. Lo hacemos mentiroso. Nosotros hemos sido salvos por gracia. Cuando hemos pasado de muerte a vida, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, empieza a sacar toda esa manera de pensar horrible que debería darnos hasta vergüenza llegar a volver a recordar el viejo hombre. Yo no he visto un cristiano que diga, se levante un día y diga, mira, como que extraño ser un fornicario, como que extraño asaltar un banco. Voy a llamar a mi hermano Gabriel. Gabriel, ¿qué estás haciendo? No, aquí estoy preparando la prédica del fin de semana para Rafael Castillo en Argentina. ¿Qué te parece si vamos mintiendo? ¿Qué te parece? O vamos como esas señoras que se quedan ahí 3 horas en el balcón, ahí las vecinas chismoseando. No, mis hermanos, yo no veo al cristiano haciendo eso. ¿Que vamos a pecar? Claro que vamos a pecar, pero hay un detalle. Nos duele pecar. Esa es la gran diferencia con la persona que no es cristiana. Nos duele pecar. Y adicionalmente tenemos abogado para con el Padre, el cual es Cristo Jesús. Y adicionalmente Romanos 8:1 dice que ya no hay más condenación. Así que, pero bueno, ojo, no promovemos pecar, pero tampoco vamos a mentir diciendo nunca más vamos a pecar. Así que seguimos, mis hermanos. Pablo con frecuencia describe los atributos de Dios como las riquezas de Colosenses capítulo 1 versículo 27, Efesios capítulo 1 versículo 7 y 18 también, Filipenses capítulo 4 versículo 19. Cuando el texto menciona te guía al arrepentimiento, mis hermanos, el arrepentimiento es crucial para tener una relación de fe y de pacto con Dios. Mateo capítulo 3 versículo 2, Mateo 4:17, Marcos 1:15, Lucas 13:3, Hechos 2:38. El término en hebreo significaba un cambio de acciones, mientras que en el griego significaba un cambio de mente, metanoia. Arrepentimiento es tener la disposición o voluntad de cambiar la existencia centrada en uno mismo, en el yo. Y hablar de manera reflexiva. Yo cuando me convertí. Yo cuando conocí a Cristo. Yo cuando encontré los caminos. Mis hermanos, estábamos muertos espiritualmente. Nosotros no podemos hablar en reflexivo. Ojo con eso. No es que nosotros, yo cuando encontré al Señor, el Señor no estaba perdido. El perdido éramos tú, era yo, éramos nosotros. Hablo de los cristianos, ¿no? Estábamos perdidos. Pero gracias al Señor, pues que nos trajo, ¿no? Bueno, como decía, arrepentimiento es tener la disposición o voluntad de cambiar la existencia centrada en uno mismo a una vida guiada por la voluntad y la dirección de Dios. Se necesita un cambio de las prioridades y de la esclavitud del yo. Básicamente es una nueva actitud, una nueva manera de ver el mundo, de tener un nuevo dueño. ¿Cómo es eso, mi hermano, de un nuevo dueño? Acuérdense que nosotros hemos sido comprados. Esta vida ya no nos pertenece.
todos esos sueños que teníamos desde pequeño. Yo algún día quiero soñar con ser el mejor, no sé, actor de cine y también irme a la NASA, prepararme para irme a la luna, volar. Mi hermano, todos esos sueños, vea, esos sueños ya no van porque no van. Nuestras vidas han sido compradas y han sido compradas a un precio caro. Hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Adiciono, la Biblia dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Seguimos, mis hermanos. El arrepentimiento es el deseo de Dios para los hijos caídos de Adán, hechos a la imagen de Dios. Ezequiel capítulo 18 versículo 21 y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 lo corrobora. Mis hermanos, en el Nuevo Testamento, el texto que mejor refleja los diferentes términos griegos para arrepentimiento es Segunda de Corintios capítulo 7, si quiere mi hermano Víctor Macei me ayuda. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo del 8 al 12. Y para los hermanos que están viendo la transmisión, lo voy a repetir. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo del 8 al 12. Mi hermano Víctor Macei, por favor, me avisa. Listo. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Le estaba mencionando que cuál es entonces la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Y lo explico rapidito. Judas y Pedro, ambos le fallaron al Señor. Ambos. Pero Judas tuvo remordimiento. Y el remordimiento solamente lo da la carne. La carne solo produce más carne. Pero solo el arrepentimiento solo lo da Dios. Por eso es que Pedro lloró amargamente. Pero en cambio Judas se suicidó. Entonces el arrepentimiento que Dios da, ese es el que vale. Ese es el arrepentimiento. No es el remordimiento. Y aquí viene otra cosa que es mucho más extremo. Tampoco acuérdense, la carne solo produce más carne. Tampoco es ese supuesto arrepentimiento en donde mucha gente, sobre todo en estos conciertos entre comillas cristianos, que todos levantan la mano y están llorando y se abrazan y están así, ay sí Señor, y de repente te ponen la luz baja y comienza a caer escarchitas de oro y todo eso. No, mi hermano, eso no es, eso solamente producen falsos arrepentimientos. Debemos tener mucho cuidado. Sí, que me da tristeza. Claro que me da tristeza. Porque son tantas personas que llenan estos conciertos, por ejemplo, de redimidos. No, mis hermanos, tenemos que orar por ellos. Para que Dios en su misericordia los traiga de muerte a vida. Para que Dios en su misericordia, 2 Timoteo 2:25, para que Dios en su misericordia les abra el entendimiento. Si es que es la voluntad de Dios, ¿no? Si es la voluntad de Dios. Entonces no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Tengamos presente eso. Ahora, así es. Un abrazo para Mónica Villarreal y para Vanessa Rossi y para Maru Rivero. ¿Ya se escucha? Sí se escucha, ¿verdad? Perfecto, ok, bueno. Seguimos, mis hermanos queridos. El contraste con esto es el falso arrepentimiento. Metamelomai.
como le había mencionado, el caso de Judas. Mateo capítulo 27, versículo 3. Y también el caso de Saúl, ustedes recordarán. Esto es en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Versus el verdadero arrepentimiento, metanoia. Pedro y Judas, ambos le fallaron al maestro, ya sabemos, pero solo uno fue conllevado al arrepentimiento. Y esto lo provoca el Espíritu Santo, mientras que el otro pues sintió remordimiento, que es una manifestación de la carne. Por eso es que yo no les creo cuando alguien me dice, no, que venga para acá, que se va a presentar Cristín Di Clario. Y canta, no sé, esa canción que dice Gloria en lo alto, y no sé cómo es la canción, bueno. Y todo el mundo llorando. Pero cuando llegan a las casas, y esto lo digo con todo respeto, llegan a las casas y son los mismísimos, o sea, tienen un mismísimo comportamiento como el mismísimo diablo. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. El verdadero arrepentimiento está teológicamente ligado a la predicación de Jesús. ¿Usted quiere alabar a Dios? Pues usted puede saber de memoria una canción con todos los instrumentos musicales, pero si usted no conoce a Dios, si usted no escudriña las escrituras, pues simplemente solo es un músico, pero no es cristiano. El verdadero arrepentimiento está teológicamente ligado a la predicación de Jesús en cuanto a las condiciones del Antiguo Testamento, también del Nuevo Testamento. Mateo 4:17 lo corrobora, Marcos 1:15 y Lucas 13:3. Los mensajes o sermones de los apóstoles en Hechos, la querigma, Hechos 3:16 lo corrobora, Hechos 20:21, el regalo soberano de Dios, Hechos 5:31 y 2 de Timoteo 2:25. Y la perdición o condenación, también tenemos que predicar, no solo, ay, mis hermanos, Dios es bueno, Dios tiene un plan para ti. Mentirosos, no prediquemos un mensaje mutilado. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Sí, mi hermano, Dios es amor, pero también es justo. Si Dios nos dejara en estos momentos, mire, ahí vamos a hacer una pregunta a mi hermano Víctor Macei. Mi hermano Víctor Macei, Dios es amor, claro que sí. Digamos que Dios nos deja a nosotros en nuestro propio libre albedrío, en nuestra propia capacidad de elección. ¿Pudiéramos nosotros escoger seguir a Cristo? Hermano, no, realmente no podríamos hacerlo ningún ser humano. Tú sabes que yo soy médico veterinario y panadero. Lo entendí, cuando me lo enseñaron, lo entendí como veterinario. Si yo pongo a una vaca a escoger si quiere césped, pasto o un buen chuletón de carne, la vaca va a escoger libremente, pero por su naturaleza, el pasto. No puede escoger la carne, el bistec, no puede. Nosotros, por nuestra naturaleza sin Dios, no podríamos escogerlo a él. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la condición? Acuérdense en Génesis, ¿no? El día en que desobedecieren, le dijo Dios a Adán y Eva, ese día morirán. Y efectivamente, ellos no murieron instantáneamente porque obviamente Dios mismo proveyó un sacrificio en ese momento. Si no, ellos morían. Dios ha tenido demasiada misericordia. Demasiada misericordia. Demasiada. Él mismo proveyó ese sacrificio, los vistió a ellos porque ellos se vistieron con sus hojas. Y ahí tenemos al ser humano intentando vestirse con sus propias hojas, taparse. No, Dios tuvo que proveerlos. Asimismo, Dios proveyó un cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesús. Ahora, ¿qué pasaría, mi hermano Gabriel, si Dios tiene que ejecutar su justicia con toda la raza humana? Sí, Dios es amor. Amén, amén. Pero digamos que Dios va a ejecutar su justicia con nosotros.
¿A dónde iríamos a parar todos, incluyéndome a mí? Si el Señor debería ejecutar su justicia, iríamos al infierno, ¿no? Es lo que nosotros mereceríamos. Porque estamos en nuestra naturaleza, como el hermano Víctor viene muy bien en el ejemplo que dio, es pecaminosa, es nuestra naturaleza es caída. Y nosotros no podemos ser justificados. Si no hubiera sido por el Cordero perfecto, Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, no hubiera sido imposible. Ahí es donde demuestra su amor. Y la justicia sería verdaderamente ir al infierno, ¿no? Eso es. Y en su misericordia, por su gracia, algunos son salvos y otros no. Amén, amén, amén. Y exacto. Amén. Y mucha gente va a justificar. ¿Y yo por qué me tengo que ir al infierno si yo soy buena persona? Espérate. ¿Cuál debería ser el factor a compararnos, con el cual deberíamos compararnos? Si nos comparamos con Adolfo Hitler, por supuesto que somos lindísimas, somos lo mejor del mundo. Si nos comparamos con Adolfo Hitler. Pero tenemos que tratar de llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Tenemos que compararnos con nuestro Señor. No podemos, yo lo reconozco, tratar de ser como el Señor. Mis hermanos, ruego todos los días para que podamos llegar a ser como el Señor. Pero solamente Él nos va tratando con nosotros, moldeándonos día a día. Pero, como decía, si es que Dios tiene que ejecutar su justicia, nos vamos toditos y de la mano cogidos para el infierno. Toditos. Pero por ese sacrificio perfecto, hace más de 2000 años, es que nosotros tenemos acceso para con el Padre. Así que seguimos, mis hermanos. Recuerden, como les mencionaba, que el arrepentimiento, juntamente con la fe, es un requisito tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esto solo da Dios a los suyos, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero, ¿qué es el arrepentimiento en sí? ¿Es acaso sentir dolor por el pecado? ¿O es dejar de pecar para siempre? ¿O simplemente dejar de pecar? El mejor pasaje del Nuevo Testamento para entender las diferentes connotaciones o significados de este concepto, como ya lo leyó mi hermano, es 2 Corintios, capítulo 7, versículo del 8 al 11, ya que se usan 3 términos griegos diferentes pero relacionados: metanoia, metanoeo y metamelomai. El arrepentimiento y la fe son los hechos requeridos para entrar al pacto. Marcos 1:15. Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41. Y Hechos capítulo 20, versículo 21. Existen algunos textos que implican que Dios da el arrepentimiento. Hechos 5:31, Hechos 11:18, 2 de Timoteo 2:25, como lo leí hace un momento. Pero la mayoría de los textos muestran esto como una respuesta humana necesaria para recibir la oferta de la salvación gratuita de Dios. Las definiciones de los términos tanto hebreos como griegos son necesarias para entender el significado completo del arrepentimiento. En el idioma hebreo se demanda un cambio de acciones o de hechos, mientras que en el idioma griego demanda un cambio de mente. Mi hermano David, le hago una pregunta: ¿por qué habla del hebreo y el griego? Para recapitular, 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras se dividen en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Por eso es importante, cuando no entendemos un texto, irnos al original, ya sea hebreo o ya sea griego. Seguimos, mis hermanos queridos. En vez de estar nosotros preguntando, como lo que enseñan los falsos maestros, ¿qué puedo recibir? La pregunta ahora más bien es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Eso deberíamos preguntar. No qué puedo recibir, ni qué voy a ganar siendo yo cristiano, evangélico, aleluya, como muchos dicen por ahí, ¿no?
El arrepentimiento no es una emoción que se desvanece, ni tampoco es una vida de completa ausencia de pecado, sino más bien una nueva relación con el Dios Santo que transforma progresivamente al creyente para que éste viva en santidad. Versículo 5. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Miren qué fuerte, ¿eh? Cuando el texto menciona dureza, a la nación de Israel se le describe de la misma manera en Éxodo capítulo 32, versículo 9, Éxodo 34, 9, Deuteronomio capítulo 9, versículo 6 y también versículo 13. El día de la ira, cuando el texto menciona esto, en el Antiguo Testamento a esto se le llama el día del Señor, como en los libros de Joel y Amós. Este es el concepto del día del juicio, o para los creyentes, el día de nuestra resurrección. En ese día la humanidad le dará cuentas a Dios por su regalo de vida. Mateo capítulo 25 versículo 31 al 46 lo corrobora, y Apocalipsis capítulo 20 versículo del 11 al 15. Noten que son los pecados mismos por las palabras tú atesoras y para ti mismo. Como algunos lo señalan, Dios simplemente permite que se acumule esta ira y siga un curso naturalmente. Ustedes recordarán en el capítulo anterior, ¿no?, que ya tratamos este tema. La palabra ira, como todas las palabras humanas para describir a Dios, están siendo solo aplicadas analógica y antropomórficamente a la deidad. Dios es eterno, santo y espíritu. Los seres humanos somos finitos, pecadores y corpóreos. Dios en realidad no está emocionalmente enojado, como si tuviera un arrebato de ira. La Biblia presenta a Dios dando la oportunidad a los pecadores y deseando que se arrepientan, pero también lo presenta en oposición firme a la rebelión humana. Mis hermanos, es una rebelión que está desde el Génesis. Pero Génesis 6:3 dice, Dios no va a contender con el ser humano. Ojo, Dios es eterno y se ofende personalmente por el pecado que cometemos, y nosotros somos responsables de nuestro pecado. No es que le vamos a echar la culpa a Satanás, ni que vamos a decir espíritu de borrachera, sal de mí, y que espíritu de mirar a la esposa de mi jefe, sal de mí. Eso no existe, mi hermano. Eso no existe. En el mundo carismático, ellos le echan la culpa al diablo por todo. Que espíritu de esto, espíritu de aquello, espíritu de allá y espíritu de acá. Mis hermanos, el ser humano peca por su propia concupiscencia, dice el libro de Santiago. Adicionalmente, Satanás te puede presentar el pecado en bandeja de oro. Aquí está el pecado. Pero Satanás no va a pecar por nosotros. Nosotros pecamos por nuestra propia concupiscencia. Por eso es que tenemos que estar nosotros constantemente apegados al Señor, leyendo las Escrituras, compartiendo. Llame al hermano Víctor Macei. Mi hermano Víctor Macei, ¿crees que podamos orar juntos? Hoy me siento afligido, estoy pasando por esta situación. Hoy tuve un problema con mi prima o mi primo, qué sé yo, o con mi jefe. Y no quiero caer en pecado, no quiero insultarlo, no quiero tener malos pensamientos. Ayúdame a orar. Oremos juntos. O con eso. Seguimos, mis hermanos queridos. En la Biblia, la ira de Dios es tanto en el tiempo temporal y al final del tiempo escatológico. El día del Señor fue una manera en que los profetas del Antiguo Testamento advirtieron a Israel para que se arrepintiera en ese tiempo, para que su futuro fuera bendecido y no juzgado. Deuteronomio capítulo 27 y también Deuteronomio capítulo 28 lo corrobora. Los profetas del Antiguo Testamento, con frecuencia miraban una crisis de su día y lo proyectaban al futuro final. Versículo
Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme sus obras, conforme a sus obras. Esta, mis hermanos, esta es una referencia del Salmo 62, capítulo 62, versículo 12. Y es un principio universal el que los seres humanos somos responsables por nuestras acciones y le daremos cuenta a Dios de ellas. Job capítulo 34 versículo 11 lo corrobora. Proverbios 24, 12. Eclesiastés capítulo 12 versículo 12. Jeremías 17, 10. Mateo 16, 27. Primera de Corintios 3, 8. Y Gálatas capítulo 6 versículo del 7 al 10. Aún los creyentes daremos cuenta de nuestras vidas y servicio a Cristo. Segunda de Corintios 5, 10. Los creyentes no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Efesios capítulo 2 versículo del 8 al 10 lo corrobora. Recuerden que Dios, dice la escritura, Dios no puede ser burlado. Mi hermano Víctor Macei, Gálatas 6, 7. Para los hermanos ahí. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, ahí tenemos a los amigos que saben que Dios existe, que van hasta el final de sus días y ellos dicen, no, ¿para qué me voy a arrepentir? Ay, sigo siendo una mala persona, fornicario, asaltante, esto, el otro, aquello. Y al final de sus días, malos hijos, malos padres, malos hermanos, malos esposos, malas esposas también. Al final de sus días, ellos creen que tienen el as bajo la manga. Yo sé que si me arrepiento ahorita que tengo cáncer, me arrepiento ahorita. Mira, cierro los ojos y cuando los abra ya estoy con los ángeles cantando ahí, santo, santo, santo. Gálatas 6:7. Ahí está, Gálatas 6:7. Tenemos que orar, mis hermanos, por estas personas también. Tenemos que orar. Dios no puede ser burlado. Hay mucha gente que vive como sin Dios y sin ley. Y ellos en su mente dicen, cuando ya esté muriéndome, ahí me arrepiento. Es más, voy a repetir una oración. Batologeo. Señor Jesús, yo te acepto, me arrepiento, pum, listo, ya está, puede morir en paz, listo, pum, y abre los ojos en el infierno. Gálatas 6:7 tumba esa manera rebelde del ser humano que pretende que puede engañar a Dios, que pretende que Dios no es omnisciente. Salmo 139:4 dice que antes de que nosotros tengamos palabra en nuestra boca, Él ya lo sabe todo. Salmo 139:4. Que podemos vivir sin Dios y sin ley. Y cuando ya sea, y voy a ser un mal esposo, voy a ser un mal hijo, o voy a ser un mal padre, un irresponsable. Y ya al final de mis días, ahora sí me voy a arrepentir porque ya estoy viejo. Vea, usted va a abrir los ojos en el infierno. Tenga mucho cuidado. No se burle de Dios. No pretenda que usted es más inteligente que Dios. Tengamos mucho cuidado. Tengamos respeto por las escrituras. Tengamos respeto sobre todo a Dios. Sigamos. Versículo 6, repito, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Cuando el texto menciona a los que, la versión Reina Valera de 1960 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad.
La Nueva Versión Internacional dice: Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. La versión Dios habla hoy dice: dará vida eterna a quienes buscando gloria, honor e inmortalidad perseveraron en hacer lo bueno. Otras versiones dice: vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Esto se refiere a la gente como Cornelio. Ustedes recordarán Hechos capítulo 10, versículo del 34 al 35. Quien no ha visto ese capítulo, los invito al estudio de Hechos de los Apóstoles. Sobre todo el capítulo que le acabo de mencionar, capítulo 10. Y este pasaje pudiera sonar como si fueran justicia por obras. Es decir, obtener la justificación a través de esfuerzos humanos. Mi hermano, pero eso iría en contra del tema principal de esta carta. El punto teológico de todo es que Dios no hace acepción de personas y que todos hemos pecado. Si las personas vivieran de acuerdo a la luz que reciben, es decir, la revelación natural para los gentiles, revelación especial para los judíos, entonces ellos estarían bien con Dios, pero el apóstol muestra que nunca nadie lo ha hecho ni puede hacerlo. La vida transformada del creyente se ve como una confirmación y validación de su respuesta inicial de fe. Una vida cambiada es una evidencia de la presencia en esa persona del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 lo corrobora. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Y Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26. Y siempre menciono esto, ¿no? A nadie le va a importar si nosotros decimos que somos cristianos. A nadie le importa. Pero ellos van a ver, los vecinos, ellos van a ver cuál va a ser nuestro comportamiento ante la sociedad. ¿Usted quiere ver verdaderamente un cristiano? Ahí está Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Un cristiano no es aquel que habla glosolalias y que rabasaya y rababaya, salaya, la abeja maya. No. Un cristiano es alguien que conoce las escrituras, que vive el evangelio, que comparte el evangelio, que es una persona que es muy sensible a las cosas de Dios. Es una persona que no es insensible con el prójimo. Es una persona que está constantemente llevando el mensaje a todos lados. Así que, y por cierto, es una persona pues que trata de caminar en santidad. Ojo. Seguimos, mis hermanos. Cuando el texto menciona vida eterna, esta es la frase caracterizada de los escritos de Juan y es usada menudamente en los evangelios sinópticos. Pablo deriva la frase de Daniel 12:2, donde denota la vida de la nueva era, vida en compañerismo con Dios. La resurrección de vida, que es el tema central de esta carta. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ya habíamos visto los detalles de la injusticia en el capítulo anterior. La Reina Valera del año 1960 dice a los que son contenciosos. La Nueva Versión Internacional dice los que por egoísmo. Otras versiones dice a los rebeldes. El término originalmente significaba trabajar por un sueldo. Pueden ver esto en el libro apócrifo de Tobías, capítulo 2, versículo 11. Eso como referencia, ¿no? Ahora me meto con la gramática, pues este término se usa como ambición egoísta o queriendo ser mejor que los demás, lo cual encaja en este contexto y como
hostilidad. Filipenses capítulo 1 versículo 17 lo corrobora, donde denota rivalidad. Cuando el texto menciona y no obedecen a la verdad, el término verdad o aletheia era usada, como les había dicho, en su sentido hebreo, emet, de verdad y de confiabilidad. En este contexto tenía un enfoque moral y no intelectual. Cuando el texto menciona injusticia, mi hermano, si alguien no tiene claro qué es injusticia, le aclaro que es lo antagónico o lo opuesto de justicia. Quiero citar, por cierto, Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. Es más, le dejo a mi hermano Víctor Mancey. Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 19, para que nos lea un texto que cuadra o encaja de manera perfecta. Creo que mi hermano se desconectó. Ah, no, ahí está. Sí. Es que no alguien se desconectó, por ahí lo vi. Bueno. Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 19. ¿No se escucha? Listo, mi hermano David, sí. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amonestación contra el adulterio, dice acá el título. Imagínense. Ahora, Santiago 4:17 dice que todo aquel, escuchen lo que le voy a decir, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Esto también es parte de la injusticia. Retener el mensaje de salvación, sabiendo que hay tanta gente que tropieza día a día como consecuencia de sus propios pecados, mis hermanos, eso es ser injusto. Tenemos que compartir el mensaje. Vas por mal camino. Sentémonos, tomémonos un café. Hoy quiero conversar. Te voy a dar primero las malas noticias y después te voy a dar las buenas noticias. O sea, yo me quiero hacer la pregunta, si retener la predicación de la verdad es también una injusticia. Por supuesto, claro que sí. De hecho, vemos en estas, y esto lo digo, ¿no? O sea, no de una manera tan peyorativa, en estas sinagogas de Satanás, donde se promociona el falso evangelio de la prosperidad. Que ya ustedes saben, ¿no? Que yo ato, decreto, desato, no aceptamos uno como respuesta, donde se promocionan pues los milagros y prodigios. Pero mis hermanos, lo más interesante aquí es que muchos de estos milagros o prodigios no se cumplen. ¿Y qué pasa cuando se cumple uno de estos milagros, entre comillas? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios permite que en medio de toda esta confusión, de toda esta gente loca que ata, desata, convulsiona, se tira al piso? Les recomiendo el video del domingo pasado, los montanistas. Y mi hermano Edgar hizo una exposición lindísima. Yo les hago la pregunta, ¿por qué Dios permite que en medio de todos estos rituales y estas loqueras que atan, desatan y convulsionan y caen al piso, y que yo te profetizo que tú vas a tener, porque tu esposa está embarazada, tú vas a tener un niño varón? Claro, pues ¿qué posibilidades hay entre que sea niña y niño? 50-50, por favor. ¿Por qué Dios permite que en medio de esa confusión y aberración doctrinal, ¡pum!, suceda un milagro? ¿Por qué? Le hago la pregunta a mi hermano Gabriel. ¿Por qué usted cree, mi hermano Gabriel, que Dios permite que suceda ese milagro ahí en medio de toda esa confusión, esa gente gritando loca y todo eso, y ato, desato, decreto? Porque deja que sigan en sus mismos pecados. O sea, las personas que están en pecados
siguen en pecado. O sea, las personas naturales siguen en su propio pecando, o sea, en sus propios pecados. Y el Señor le permite, como le permitió al faraón, ¿no? O sea, los dejó en su libre albedrío. Y es por eso que pasan estas cosas. No, Ahora, no hay otra. perfecto. Mi hermano Víctor Macei, ¿qué le parece Segunda de Tesalonicenses? Busquémosla. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 11 al 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 2. Y atentos, mis hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo, abril 19 del 2022. Escuchen por qué Dios permite que suceda milagros en algunas ocasiones en medio de todo este revolum o todo esta loquera que la gente convulsiona y que te habla en lenguas y te profetizo y rabasaya y rabababaya y todo. ¿Por qué Dios permite que suceda? Ay, de repente ahí pasó un milagro. ¿Por qué? Cuéntenos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 11 y 12. Escuchen, mis hermanos que están viendo la transmisión. Sí, es impresionante, pero la palabra siempre es muy clara. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y hermano, si me permites algo más, lo terrible de esos escenarios donde está todo ese desorden y a pesar de todo se ven milagros, es que se forma el famoso efecto casino. El efecto casino es que, vea, si uno de los que van a los casinos, uno de cada 100 gana, todo el mundo cree, a mí también me podría pasar. Ese es el dañinísimo efecto casino. Ahora, basado en lo que leyó, ojo, leyó lo que está escrito, por si acaso. No es que mi hermano Víctor Macei se inventó. Es más, yo lo vuelvo a leer. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Para que crean la mentira. A fin de que sean condenados. Ahí está el propósito. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Ajá, porque le estamos predicando el mensaje de salvación. Le estamos predicando la palabra. Le estamos llevando la sana doctrina. Pero hacen caso omiso. No. Yo prefiero seguir viendo los milagros y sanaciones, etcétera, etcétera. Todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, Dios les envía un poder engañoso para que más rápido crean a la mentira. Por cierto, 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 24, dice lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles esto es una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis hermanos, como decía, Dios ha permitido la apostasía en estos tiempos finales, porque sirve como un filtro al cuerpo de Cristo para que más rápido se separe la cizaña del trigo. Por eso Dios permite. Porque está depurando en medio de toda esta loquera, está depurando más rápido el trigo y la cizaña. Y alguien me ha de preguntar, bueno, y también hay cristianos o personas que van a ser cristianas más adelante, en medio de esta loquera, ¿hay personas así? Por supuesto. Porque si no hubiera personas que van a nacer de nuevo en medio de toda esa loquera, en medio de todos esos rituales y que convulsionan y que gritan como locos y como lobos y aúllan, si no hubiera personas que van a nacer de nuevo en medio de toda esta gente que está con esas loqueras, créanme, mis hermanos, que hace rato Dios hubiera exterminado a todos. Dios ha tenido misericordia con toda esta gente que se burla, que blasfeman su nombre. Todos estos movimientos carismáticos.
Dios ha tenido misericordia, pero obviamente por amor a los escogidos. Porque si no hubieran escogidos ahí en medio de toda esa gente que está haciendo todas estas cosas, vean, ni para qué decir cómo los hubiera exterminado. Ustedes recuerdan a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que ellos quisieron ofrecer fuego extraño. En ese mismísimo momento, Dios los consumió. En ese calcinados, en ese mismo momento, Dios ha tenido misericordia con todas estas congregaciones que dicen que hablan en lenguas, pero no controlan la lengua que ya tienen. Dios ha tenido demasiada misericordia. Así que seguimos, mis hermanos queridos. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Cuando el texto menciona sobre todo ser humano, Pablo usa el término griego pas, traducido como todos o cada uno, con tanta frecuencia para mostrar las implicaciones universales tanto de las malas nuevas o las malas noticias, es decir, la perdición de la humanidad y el juicio de Dios sin parcialidades, y las buenas nuevas, la oferta de Dios de la salvación gratuita del perdón en Cristo para todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Este contexto implica fuertemente el juicio universal y sus resultados consecuentes. Esta verdad demanda una resurrección tanto de los justos y de los malos. Daniel capítulo 12, versículo 2 lo corrobora, y Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Cuando el texto menciona el judío primeramente, por cierto, esto está repetido para hacer énfasis. Como el judío era primero en oportunidad debido a que ellos habían tenido la revelación de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 6 lo corrobora, y Juan 4, 22. Pero también primero en juicio, porque ellos tenían al revelador de Dios. Ahora, ¿será que los judíos tenían la fe? Ahí les dejo esa pregunta. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Si se dan cuenta cómo a cada rato se está mencionando al judío primeramente y después al griego, etcétera, etcétera. Ok. Pablo hace este énfasis y algunas veces viene mencionando al judío primeramente y okay. No está diciendo para solo ustedes los judíos. El evangelio no es exclusivo de un grupo étnico. El evangelio es para todo el mundo. Sino que el judío primeramente, pues porque fueron los primeros que escucharon el evangelio. Más sin embargo, lo rechazaron al Señor, ¿no? Y cuando dice, y después al griego y todo eso, pues porque el evangelio no, como le mencionaba, no está solamente exclusivo para los de la tribu de Benjamín o los amigos judaizantes de las raíces hebreas. ¿Cuáles raíces? Bueno, sigamos. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahí está corroborado. La Reina Valera del año 1960 dice porque no hay acepción de personas para con Dios. La versión Dios habla hoy dice porque Dios juzga imparcialmente. Otras versiones dice porque en Dios no hay acepción de personas. Literalmente dice levantar el rostro. Lo cual es una metáfora del sistema judicial del Antiguo Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 15. Deuteronomio 10, 17. Hechos 10, 34. Y Gálatas capítulo 2, versículo 6. El tema era de la siguiente manera. Tome nota. Si un juez, imagínense, ¿no? Un juez veía el rostro de aquel a quien le estaba administrando justicia, había una oportunidad pues de tener parcialidad. Por lo tanto, el juez no debía levantarle el rostro a aquel que estaba delante de él.
O sea, para que haya imparcialidad. Ojo con eso, ¿no? ¿Por qué hago este ejemplo? El racismo, mis hermanos. A fin de cuentas, los prejuicios de cualquier índole son totalmente inapropiados para los hijos de Dios. El racismo es herético porque no es bíblico ni cristiano tampoco. Y ahí les dejo un dato. Los judíos son racistas. Estoy hablando de los ortodoxos. Son racistas. Es triste. Yo vivo en un barrio judío. Yo sé lo que les digo. Es triste. Este problema nos da la oportunidad de demostrar nuestro amor en Cristo, perdón y comprensión a un mundo perdido. El que un cristiano rechace esta verdad en esta área demuestra inmadurez y es una puerta abierta al enemigo para que retarde el crecimiento y la madurez espiritual, así como la seguridad de la relación con Dios. También actúa como una barrera para que los perdidos no vengan a Cristo. Recordamos que nosotros solamente somos los sembradores de la semilla, la cual es la palabra de Dios. Nosotros solo llevamos el mensaje, nosotros solo predicamos. Siempre les digo, no envejezcamos. Si una persona, si usted ya le predicó el mensaje, ha orado por esa persona, lo ha exhortado a que se arrepienta, y una persona no quiere escuchar el mensaje, no quiere arrepentirse, no le interesa, usted no envejezca. Usted no es el Espíritu Santo. Usted no convence de pecado. No sea abusivo. No tome atribuciones que no le competen, que no le corresponden. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. No usted. No haga eso como hacen estos en algunas denominaciones de corte carismático que se paran afuera de la iglesia católica, apostólica, romana a querer gritar arrepiéntete y tú hijo del diablo, y se meten a estas iglesias y comienzan a tomar las estatuas de yeso de San Jacinto de Asís, de San, no sé, San Agustín de Hipona, no sé, y comienzan todos a tirarlos al piso. Ya pues eso es invasión de la propiedad privada, pues. Una vez más, como le había mencionado anteriormente, a la gente no le importa saber si somos cristianos o no. Pero ellos van a ver nuestro comportamiento ante la sociedad. Usted predique el mensaje de salvación. Exhorte a que se arrepienta. Ore por ellos. El resto se encarga Dios. Ojo con eso. Seguimos. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Cuando el texto menciona porque todos los que sin ley han pecado, Dios tendrá a todos los seres humanos como responsables, aunque no hayan sido expuestos al Antiguo Testamento o al Evangelio. Todas las personas tienen algún conocimiento de Dios, de la creación. Salmos capítulo 1, versículos 19 y 20 lo corrobora. Salmos 19, versículo del 1 al 6. Y del sentido moral innato. La gran tragedia es que todos han voluntariamente violado la luz que tienen. Gálatas 3:22 lo corrobora. Cuando el texto menciona la ley, no hay un artículo con el término ley. Esta estructura gramatical usualmente enfatizaba la igualdad del hombre o sustantivo, pero Pablo usaba la ley para referirse a la ley romana, la ley mosaica y el concepto de los principios morales de la sociedad humana en general. Por lo tanto, en este caso el contexto y no el artículo deben revelar de cuál se trata. Este contexto enfatizaba que todos los seres humanos tenemos algún conocimiento de la revelación natural de Dios en nuestros corazones.
Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué, mi hermano? Y entonces tenemos que guardar el sábado. Ahí está, pues. Van a salir algunos con estas aberraciones. No, mis hermanos, no se refiere a eso. No se refiere a eso. No son los que están solamente, tienes que guardar, tienes que descansar en sábado. No. ¿Quién es nuestro reposo? ¿Quién es nuestro Shabbat? Cristo Jesús es nuestro Shabbat. Usted ha nacido de nuevo, usted es un cristiano. Usted ha nacido de nuevo, usted ha sido sellado por el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. No un día específico, como dicen los adventistas del séptimo día. Dios pone su ley en nuestros corazones, circuncida nuestros corazones. Entonces, obviamente, nosotros vamos a cumplir la ley porque Cristo ya la cumplió. O sea, una ley que nosotros nunca pudimos haberla cumplido. Todos esos 613 mandamientos, ley en el Antiguo Testamento, nunca lo hubiéramos podido cumplir. Pero el Señor la cumplió por nosotros. Y como cristianos, si tenemos que gloriarnos, nos gloriamos por su sacrificio perfecto en la cruz. No porque yo pueda... No, es que yo guardo los 10 mandamientos. Mentira. Diciendo que va a guardar los 10 mandamientos. Mentira, ya mintió. Ya mintió el que dice que guarda los 10 mandamientos. Mintió. Así que bueno. Cuando el texto menciona, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. El término oidores en el uso rabínico tenía un sentido especializado para referirse a los estudiantes de la Torá rabínicos. El término justo o justificados, kik, en todas sus formas es un término crucial en la teología de Pablo. Las palabras, y si quieren lo anotan, justo, justificar, justificación y justicia son todas derivadas de dikaios, el cual es un término jurídico que significa absolver o declarar justo. En el hebreo, sadak originalmente se refería a una caña o junco largo, el cual era usado para medir cosas tales como paredes o cerca o como plomada, y llegó a ser usado metafóricamente para referirse a Dios como el estándar de juicio. Con Pablo, el término tenía dos significados, del cual el primero es que la propia justicia de Dios es dada a la humanidad pecadora como un regalo gratuito a través de la fe en Cristo. Y a esto con frecuencia se le llama justicia imputada o justicia forénsica. Se refiere a tener una posición legal correcta delante de un Dios justo. Este es el origen del famoso tema de la justificación por la fe de Pablo. Segundo, la actividad de Dios para restaurar a la humanidad pecadora a su imagen. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 lo corrobora. O poniéndolo de otra manera, traer la semejanza de Cristo. Acuérdense que en la ley romana no pueden juzgar dos veces por un mismo delito. No se puede. Entonces, el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. Por eso ya no hay más condenación para nosotros, porque Él pagó el precio que nosotros debimos haber pagado. Este pecador que está aquí, que le está hablando. Nosotros debimos haber muerto en esa cruz, pagado la condena, pero sin embargo el Señor, y por cierto, hay una prédica lindísima de nuestro hermano Alberto del domingo pasado, lindísima también, les recomiendo.
Pero bueno, sigamos, mis hermanos queridos, que como dicen, el tiempo apremia. Cuando el texto menciona, sino los hacedores de la ley, el conocer a Dios demanda un nuevo estilo de vida de obediencia. Claro, esto es como consecuencia, ¿no? Levítico 18:5, Mateo 7, versículo del 24 al 27, Juan 13:17 y Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 25. Por cierto, el nuevo pacto da a los humanos un estatus legal ante Dios, pero también demanda un estilo de vida de santidad. Es gratuito, pero costoso. Ojo con eso. Ahora, nadie que no ha venido o no ha pasado de muerte a vida va a poder caminar en santidad. Ojo con eso. Ojo con eso. Y Dios es quien pone el querer como el hacer, pero en los cristianos. Y Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, pues ya ustedes saben, ¿no? Él la va a perfeccionar. Seguimos. En muchas maneras este concepto imita el término hebreo Shema, el cual implica escuchar para poner en práctica. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Deuteronomio versículo 6, versículo 4 y Deuteronomio 23. Ustedes recordarán, bueno, la Shema del Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ok. Ahora, quiero aclarar algo en este punto. Cuando Pablo dice, sino los hacedores de la ley, no está diciendo, como les mencionaba, que tenemos que regresar arrastrándonos al Éxodo 20. Les recordé Jeremías 31, versículo 31 al 33. Dice que ese pacto fue invalidado por los judíos. Por eso la importancia del nuevo pacto en Cristo Jesús. Pablo se refería a la ley que Dios grabó en nuestros corazones. La ley moral. Es más, mi hermano Víctor Macéis. Jeremías capítulo 31. Versículo 31 al 33. Porque no va a faltar alguien que vaya a saltar, ¿no? Y vaya a decir, no, pues que ahí dice que no he venido a abolir la ley, dijo Jesucristo. Bueno. Y es que tienes que guardar el sábado. Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 33. Atentos mis hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Bueno, imagínate, desde Jeremías dice el capítulo 31, versículo 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y el versículo 33 termina diciendo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Imagínense. Dios circuncidó nuestro corazón, puso su ley moral en nuestros corazones, en general, ¿no? Corazones para todos, ¿no? Los cristianos. Que en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, étnicamente hablando, le dieron las tablas de piedra porque tenían corazones de piedra. ¡Qué tremendo! Por eso es que cuando alguien a este tiempo dice, pero es que tenemos que las fiestas judías, y ¿cuál judío? ¿Cuál judío? Yo nací en Ecuador, por cierto. Así que seguimos, mis hermanos. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mire que la Reina Valera del 1960 dice lo que acabamos de leer. La Dios habla hoy, dice, porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley. Todas las culturas tienen una ley moral interna, una norma social
Ellos son responsables de la luz, del entendimiento que poseen. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 21 lo corrobora. Este versículo no solo sirve para implicar que ellos estén bien con Dios si viven a la luz de su cultura, sino más bien que son responsables de su conocimiento innato de Dios. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando el texto menciona esto, en todos existe una voz moral, como la había mencionado, una voz moral interna, pero solo la escritura, solo la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo, puede ser de confianza. La caída ha afectado nuestra conciencia. Ustedes recordarán incluso que a este tiempo el mundo entero a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Ojo con eso. Sin embargo, solo la creación y esta ley moral interna es todo el conocimiento de Dios que algunos humanos poseen. No había un término hebreo que fuera equivalente para la palabra griega que describía conciencia. Sineidesis. Si quieren la anotan. Sineidesis. Cuyo concepto griego es de un sentido moral interno de los buenos y lo malo. Era con frecuencia discutido por los filósofos estoicos. Ahora, Pablo, acuérdense que Pablo estaba familiarizado con los filósofos griegos. Y esto pues gracias a que Pablo tuvo una educación previa en Tarso. Ustedes recordarán. Su pueblo era conocido por sus excelentes escuelas de filosofía y retórica griega. Ojo con eso. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mire cómo lo dice Pablo. Conforme a mi evangelio. Cuando el texto menciona en el día, Dios juzgará los secretos de los hombres. Dios conoce los corazones de las personas. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Segunda de Crónicas 6:30. Jeremías 11:20. Lucas 15:16. Hechos 1:24. Apocalipsis 2:23. El Padre a través del Hijo traerá a juicio tanto el motivo como la acción de las personas. Mateo 25, versículo del 31 al 46. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Traten de imaginar, mis hermanos, que nosotros, tarde o temprano, tenemos que estar ante el juez justo, rey y soberano. Nadie, o sea, leyendo hasta ahora lo que hemos venido leyendo el libro de Romanos, nadie podrá decir, ¿y por qué me van a juzgar si yo nunca conocí a Dios? A mí nunca nadie me habló. ¿Y por qué? Bueno, nadie se puede parar frente al Rey soberano y decir, yo nunca tuve la oportunidad de... Y ojo con lo que le voy a decir, ni tampoco, porque por ahí hay ciertos movimientos de corte carismático que menciona, predícale el evangelio porque si no se va al infierno, se va a perder porque no le estás predicando. Primer punto, si le vamos a predicar porque nos nace, porque Dios pone el querer como el hacer. Y si no alcanzamos a predicarlos porque, no sé, por cualquier factor exógeno, tarde o temprano, si esa persona está escogida para salvación, los escogidos son desde antes de la fundación del mundo, por si acaso. Si esta persona está escogida para salvación, tarde o temprano le va a llegar el mensaje. No es que, como mencionan algunos, predícale para que no se pierda. Eso es antibíblico. Antibíblico. Miren, mis hermanos, Dios es
soberano. A Dios no se le escapa nada. Dios es soberano. Si una persona tiene que venir de esa muerte espiritual, así como el joven, ¿se acuerdan? Saulo de Tarso, que iba camino a Damasco y cayó en tierra. Saulo, ¿por qué me persigues? Mi hermano, tarde o temprano esa persona que estaba escogida va a conocer de Cristo. Va a venir de esa muerte espiritual. Va a ser regenerado. Va a caminar en santidad. Y Dios lo va a llevar a la gloria. Tarde o temprano. Pero es que tienes que predicar. Mi hermano Gabriel, predícale porque se va a perder esa alma. Ganes esas almas para Cristo. Y Gabriel va a responder, yo no puedo ganar pero ni siquiera el ticket o el boleto para ir al cine. Gabriel no gana las almas. Yo no gano almas. Si alguien me pregunta cuántas almas he ganado para Cristo, yo le respondo con sinceridad, ninguna. Quien gana las almas es Dios. No yo, no Gabriel, no Víctor Macei. Dios es quien gana las almas. Y obviamente, van a venir esa muerte espiritual, los que solamente Dios sabe quiénes son los que tienen que venir, los que tienen que pasar. Pero no es que no le predicó, ya se perdió. El Nuevo Testamento también enseña que Jesús actuará como el representante del Padre en el juicio. Juan capítulo 5 versículo 22 y también versículo 27. Hechos 10:42 y 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. La tensión entre Jesús como juez y como Salvador, tal como lo presenta el Evangelio de Juan. Cuando el texto menciona conforme a mi evangelio, en contexto, esto se refiere a la predicación de Pablo de la revelación de Jesucristo. El pronombre mi refleja el entendimiento que él tenía de la mayordomía del evangelio que se le había confiado. Recuerden, mis hermanos, nosotros somos ministros del evangelio. Tenemos que llevar el mensaje. Tenemos la responsabilidad moral de llevar este mensaje a todos los que se pueda. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 lo corrobora. Gálatas 1:11 y 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Este no era exclusivamente de él, pero como apóstol a los gentiles, él sentía un inmenso sentido de responsabilidad de esparcir la verdad de Jesús, el Señor, en el mundo greco-romano. Maravilloso. Pablo sentía ese deseo por llevar el mensaje a cual más pueda. ¿Qué? ¿Porque tenía temor al infierno? Alguien ha de preguntar. No, mi hermano, no es así. Mi hermano Víctor Macei, ¿usted por qué predica el mensaje de salvación? Yo le pongo las opciones. Opción 1, por temor al infierno. Opción 2, porque es nuestra responsabilidad como cristianos y porque es la consecuencia de que el Señor Jesús pagó por nuestras vidas. ¿Cuál de esas dos opciones usted escoge? A ver, déjame pensarlo. Está difícil la pregunta. Sí, definitivamente es nuestra responsabilidad, es una consecuencia de la obra de Dios en nosotros, que ha puesto su amor para que podamos tener amor por el que todavía no le conoce, pero es responsabilidad nuestra como fruto de la obra del Espíritu Santo. Mi hermano Gabriel, ¿cuál cree que sea uno de los medios de gracia para que el mensaje le llegue a, no sé, a una persona que más adelante va a ser cristiana? ¿Cuál cree que puede ser el medio de gracia principal? Cuéntenos, hermano Gabriel. Esa pregunta me la hice muchas veces y obviamente que el Señor dispuso que sea a través de la predicación de su palabra, ¿no? Así de sencillo. Pero a veces me pregunto, ¿y si se le hubiera ocurrido al Señor de que
de llevar a las personas al arrepentimiento por otro método, tocar el timbre, no sé, hacer la parabólica, algún otro médico, algún otro método de salvación. Y no, fue así, a través de la predicación de la palabra. Nosotros lo que hacemos es predicar y de lo que dice la Biblia, ¿no? Ahora, tenemos por ahí a nuestro hermano Birlep Mena, mi hermano Birlep desde Nicaragua. Un abrazo a la distancia. Mi hermano no tiene cámara, por cierto. Rogamos al Señor que en algún momento nuestro hermano llegue a tener cámara. Mi hermano Birlep, no sé si nos estás escuchando, tenía una pregunta. ¿Qué pasaría si tú vas a un concierto donde hay estas personas pues que cantan entre comillas música cristiana, pero no predican la sana doctrina, no predican la verdad, no predican la palabra de Dios? Pregunto, ¿vendrán a Cristo? ¿Qué dice mi hermano Birlep? Un abrazo a la distancia. Sí, mi hermano. Muy buenas noches a todos mis hermanos de Vida Libre, Dios los bendiga. Esto lo único que lograría crear es alimentar la carne, crear un emocionalismo, y es como podemos decir una falsa seguridad en la salvación, porque podemos creer que muchas de estas personas que van a estos conciertos y son movidos de manera sentimental a creer que ellos están sintiendo la presencia del Señor, porque eso es que es lo que le cantan, que el Señor venga, Espíritu Santo ven, cosa que sabemos que para todo cristiano nacido de nuevo, el Espíritu Santo ya habita dentro de él, no hay que llamarlo a venir, más bien hay que dejarse guiar por él en santidad. Entonces es una falsa seguridad. Muchos de ellos creen, inclusive están engañados, que son salvos. Pero lo único que salva, como decían mis hermanos que anteriormente acaban de hablar, es la predicación del Evangelio. Y solo el Evangelio, sin mancha, sin mácula, sin nada de levadura que pueda ensuciar la palabra y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Ahora, ¿qué pasaría, mi hermano, bueno, no sé quién está por ahí, mi hermano Mauricio, no sé si mi hermano Mauricio está por ahí? ¿Qué pasaría si Dios, vamos a ver, en medio de este concierto de gente que está cantando y están llorando, y ellos dicen, manda fuego, Dios, manda fuego? ¿Qué pasaría si de verdad Dios les hace caso? No sé si ahí está mi hermano. ¿Qué pasaría? Que se quemarían, hermanos, no hay de otra, así como cuando sucedió cuando Elías clamó por fuego, se quemarían, porque no hay de otra. Como tú decías hace rato, con Dios no se puede estar burlando uno, él no es de emociones, él es de principios, y si la gente clama por fuego, pues fuego le cae del cielo y los quemaría, no hay de otra. Amén, 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 amén. Ahora no debemos, como en el fútbol, no debemos jugar en posición adelantada. Hay mucha gente que quiere jugar en posición adelantada, o como le llaman, outside, que dice, manda fuego, manda fuego, manda fuego. No leen las escrituras, no que manda fuego. No se adelanten, ya les va a llegar el fuego, pero al final, esperen todavía, que todavía tenemos que seguir predicando el mensaje de salvación a todo el que podamos. Pero o sea, yo anhelaría de corazón que todos los que piden fuego, tarde o temprano, Dios les abre el entendimiento y se den cuenta, ¿qué he estado haciendo? Pidiendo fuego. Dios ha tenido misericordia y no los ha consumido en ese mismo momento, como lo hizo con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que quisieron presentar fuego extraño ante el altar. No, que el bautismo, el Espíritu Santo, viene a bautizar el Espíritu Santo y con fuego. Bueno, ese es otro tema que ya lo hemos tocado muchas veces acá. El Espíritu Santo viene para las personas, pues, los que son, ¿no? Para que vengan de muerte a vida, ¿no? Resuciten de esa muerte espiritual. Y pues, ¿y qué va a pasar con los otros? Con los que no. Pues fuego, pues. Por método de Descartes. Eso es juicio. Así que mis hermanos queridos, mi hermano Mauricio, ¿qué opinas de la exposición de nuestro hermano Pablo? Ahí, ya le puedo decir hermano Pablo. Ya no le puedo decir el joven aquel, Saulo de Tarso. No, porque acuérdense que ya hace rato
el Señor lo trajo de muerte a vida, ¿no? Cuando iba a Damasco, camino a Damasco. Y acuérdense que quedó ciego. Y eso sucedió de día, por el resplandor. Imagínense, era de día, pero aparte de que era de día, a pesar de que era de día, vio el resplandor, vio así, pero uff, o sea, qué luz tan fuerte, tan poderosa, que lo dejó ciego. Lo dejó ciego. Imagínense. ¿Qué opina mi hermano Mauricio de la predicación hasta aquí de nuestro hermano Pablo? Que lo vamos a ver en las bodas del Cordero, por cierto. Bienvenido, Mauricio. Ahí va, eso, ahí va el audio. Ahí está. A ver, perdón. Pablo está utilizando, siempre que está allí, está utilizando ese término literario de la diatriba para colocar delante de su presencia, delante de su opositor, la evidencia del evangelio. Pablo era un sagaz, como dicen en mi pueblo, un perro viejo late echado. Este hombre tenía la unción del Espíritu Santo para acabar con toda objeción que se le presentara, porque él tenía la unción del Espíritu de Dios. Pablo estaba mostrándole tanto a los griegos como a los judíos, que éramos indignos, que éramos pecadores, que no merecíamos nada, que no éramos ningunas peritas en dulce, ninguna fresita del pastel, que éramos lo peor. Pablo les presentó lo que éramos, destapó lo que había, la podredumbre que había en la sociedad, lo que éramos nosotros, pero que por gracia, que por misericordia de Dios, Él se acordó de nosotros, que Él murió por nosotros para salvación. Cuando en el capítulo 1, cuando tú expusiste lo del capítulo 1, Él mostró toda la degeneración que había en la sociedad del hombre. Ahora está mostrando que en Cristo no hay acepción de personas, que no había judíos ni había griegos, que el evangelio había sido entregado a los judíos. Por eso es que los judíos no pedían fe, porque ellos ya tenían la fe, a ellos se les había entregado las escrituras. En cambio, al cristiano, al gentil, tenemos el don de fe porque a nosotros no teníamos esa fe y Dios nos dio esa fe, ese don maravilloso que es la fe. Pablo estaba exponiendo allí que no había otro camino, que debíamos arrepentirnos, que ese cambio de mentalidad, no como hacer como los judíos, que simplemente era externo. Por eso el judío es al pan, pan y al vino, vino. Pablo les está diciendo la metanoia, el cambio de mente, que es lo verdaderamente importante, no lo exterior. O sea, Pablo está contra sus opositores exponiéndoles su pecado, exponiéndoles su vergüenza. ¿Por qué? Porque está demostrándoles que Cristo vino a quitar todo eso para el que cree, para el que escucha el evangelio, para aquel que permite que el Espíritu de Dios more en él, porque Jesús es el que nos llama y está haciendo el llamado. Por eso dice que el evangelio es poder de Dios, es poder de Dios para el que cree. Y no hacer como tú dices, y los hermanos han expuesto, ir a estas congregaciones donde te elevan el ego y te endulzan el oído y te cantan bonito y te hacen llorar. Eso no sirve de nada. Eso es externo. Ahí no hay metanoia. Cuando tú decías que te removían las entrañas, allá cuando citaste en Mateo, la palabra griega es orgistis, que significa fue movido a ira. Jesús no fue movido a misericordia. La palabra griega es orgistis. Ese es literal. Orgistis es movido a ira. Jesús se enojó. Se enojó. Lo mismo sucede allá en Juan 11, cuando él vio que él dice, Jesús lloró. Él no lloró por tristeza, sino por ira, porque la palabra es orgistis. Entonces, lo mismo sentía Pablo. Pablo sentía ira de ver que el mundo se estaba perdiendo, que su sociedad estaba perdiendo y no reconocían. Por eso es que los judíos siempre decían, es que nosotros somos, y Pablo en su opositor, como tú decías, la persona, el objetor, como tú decías, estaba
objetando toda esa mentira que ellos tenían, esas tradiciones, esa autosuficiencia, esa autojustificación, diciéndoles que nosotros somos justificados por gracia, por la gracia que es la que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Quiero citar 2 Corintios, gracias por la intervención, mi hermano. 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 6, que es muy oportuno justamente para lo que Pablo estaba haciendo mientras predicaba el evangelio. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. No perdamos el tiempo atando, desatando, decretando. Ganemos el tiempo, invirtámoslo, prediquemos, llevemos el mensaje. Ahí está Pablo, derribando todo argumento, tratando de derribarles el yo. La verdad es que el yo. No, mis hermanos. Claro, obviamente nosotros le llevamos el mensaje, pero el Espíritu Santo es quien convence. Así que no nos desgastemos ahí intentando, pero ya. Quiero mandar un saludo a mi hermano Edgar Escobar, ahí a la distancia, mi hermano. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, ¿qué les parece? Vamos a orar para agradecer al Padre Celestial. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú has permitido que se predique tu palabra. Gracias por este estudio, gracias por los hermanos, por su participación, gracias por las personas que van a ver más adelante en diferido esta transmisión. Te rogamos, Padre, que este estudio haya sido de edificación para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos humildemente que te quedes con nosotros, acompáñanos, guíanos, sé tú siempre con nosotros, Padre. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Para los que están ahí para la foto, listecitos, ahí le dejo el puño. Vea.